Ahora vamos a analizar cuáles son los factores que determinan que se filtre mucho o que se fríe poquito. Y para ello vamos a emplear un esquema de abstracción. Aquí vemos el ejercicio de transformación. Tenemos pues una imagen real, una microscopía electrónica de barrido, editada por computadora para resaltar ahí algunos podocitos. Todo eso es la cápsula de Bowman y en el interior pues están los capilares glomerulares. Luego todo el espacio que está justo por debajo, todo eso sería el espacio de Bowman hacia donde llega la orina y ya más al interior pues son los capilares glomerulares. Entonces hacemos una abstracción sencilla. Ahí tendríamos la cápsula de Bowman y todo lo amarillo pues sería el espacio de Bowman. ¿Qué pasa con la membrana que queda en la parte interna? Bueno, membrana, recuerden que son los podocitos. Ahí quedarían los podocitos. Y todavía podemos hacer esto más abstracto. En lugar de poner toda la red de capilares glomerulares, lo vamos a simplificar a una sola cavidad, que es lo que tenemos en la siguiente imagen. Entonces, en esta imagen tendríamos viola aferente, luego en el interior del glomérulo son los capilares glomerulares y luego esto sale en forma de arteriola eferente. No estamos resaltando con mucho detalle las barreras de filtrado, aunque sabemos que ahí están. Entonces, con este esquema abstracto, vamos a proceder a explicar lo siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan el filtrado glomerular? Lo primero, lo más básico que nos viene a la mente es la presión que lleva la sangre dentro de los capilares arteriales. Esta presión arterial sabemos que la medimos en mercurio, son las unidades normales de la arterial. Y para un glomérulo promedio, este valor está más o menos en los 55 milímetros de mercurio. A este valor le vamos a llamar presión hidrostática o también le podemos llamar presión arterial de los capilares glomerulares o simplemente presión capilar. Esta presión que lleva la sangre es la que se encarga de empujar el plasma hacia el exterior del glomérulo y esta fuerza lleva la sangre tanto a la arteriola eferente como hacia el espacio de Bowman, aunque por las barreras de filtrado pues solo ciertos elementos pueden atravesar esas barreras. También vamos a tener otra fuerza que afecta el filtrado que se conoce como presión coloidosmótica o presión oncótica. ¿A qué se refiere este término? Es la presión osmótica que ejercen las proteínas y esta tiene un valor promedio de unos 30 milímetros de mercurio. Ahora, esta presión, como estamos hablando de que es una fuerza osmótica y que es una fuerza de arrastre que está dada por las cargas eléctricas de las proteínas, vamos a tener que esta fuerza arrastra el plasma de regreso hacia el glomérulo. Entonces es una fuerza cuyo sentido es contrario al de la presión hidrostática, es decir, apunta hacia adentro del glomérulo. Esta presión oncótica la representamos con un símbolo pi y la C pues viene de capilar glomerular. Entonces la presión oncótica ejercida por las proteínas pues va a ser aproximadamente de unos 30 milímetros de mercurio, pero hacia adentro. Jala el plasma hacia adentro. Y por último vamos a tener una tercera fuerza que también es una presión hidrostática y es la presión que ejerce el líquido que está en el espacio de Bowman, es decir, el líquido que está ahí. Y este líquido, vamos a decir que ejerce presión contra el glomérulo. Y esa presión tiene una magnitud más o menos de unos 15 milímetros de mercurio. Entonces es una presión que, como el líquido está bañando el glomérulo, es un líquido que empuja el plasma como si quisiera que se regresara el plasma a el glomérulo. La vamos a registrar así como presión hidrostática del espacio de Bowman y le vamos a dar un valor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos ver en este esquema,
hay una fuerza que empuja el plasma hacia el espacio de Bowman, que es la presión arterial capilar. Hay una fuerza que tiene un sentido contrario y que está dado por la presión osmótica de las proteínas y que vale 30 milímetros de mercurio. Y también tenemos una presión hidrostática, pero con sentido opuesto y que se ejerce en el lado contrario de la barrera, es decir, en el espacio de Bowman y está dado por el líquido que es orina que baña al glomérulo. Entonces empuja en el lado contrario y vale 15 milímetros de mercurio. Ahora tú te preguntarás, si hay una fuerza hidrostática que empuja hacia afuera y hay una que empuja hacia adentro, ¿por qué solamente tenemos una presión oncótica que jala hacia adentro y no tenemos una presión oncótica en el espacio de Bowman? Bueno, la respuesta es muy sencilla y ya le explicamos en las diapositivas anteriores. Las proteínas no atraviesan las barreras de filtrado en condiciones normales y por lo tanto no hay proteínas en el espacio de Bowman que puedan ejercer una presión oncótica hacia el espacio de Bowman. Entonces vamos a tener que las proteínas, como solamente están en el plasma sanguíneo, pues su fuerza de arrastre va a ser hacia el interior del glomérulo. Si hacemos cuentas, entonces vamos a tener 55 milímetros de mercurio que empujan hacia afuera, menos 30 milímetros de mercurio que empujan hacia adentro. Eso me da como resultado 25 milímetros de mercurio que empujan hacia afuera, pero a eso todavía le tengo que quitar los 15 milímetros de mercurio de presión hidrostática del espacio de Bowman que empujan hacia adentro. Y eso me da una fuerza neta de 10 milímetros de mercurio hacia afuera del glomérulo, que es la fuerza con la que se produce el filtrado glomerular. Ahora, de estas tres fuerzas, ¿cuál es la que puede variar más fácilmente? Es decir, ¿cuál es la que puede ser un factor determinante en que aumente rápidamente el filtrado glomerular o que disminuya? La respuesta es la presión hidrostática de los capilares glomerulares. ¿Por qué? Pues porque la presión oncótica de las proteínas, como no hay cambios en la concentración de proteínas en la sangre en condiciones fisiológicas, siempre se va a mantener constante. Y también la presión hidrostática del espacio de Bowman, esa sí puede variar, pero varía muy discretamente porque el espacio está muy limitado y realmente no hay algún mecanismo que pueda hacer que aumente la presión o que disminuya drásticamente la presión en el espacio de Bowman. Entonces, realmente el valor que va a estar fluctuando y que va a estar determinando si se filtra mucho o poco es la presión capilar del glomérulo. Entonces, vamos a trabajar con esos 10 milímetros de mercurio, que es mi fuerza de filtrado neta, y vamos a ver cómo puede aumentar en función de la presión capilar glomerular. Vamos a tener que esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Como pueden ver en este esquema, aunque abstracto, representan muy bien el diámetro de las dos arteriolas. La aferente tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente. Quiere decir que la arteriola aferente es más fácil que fluya la sangre porque está más amplia, mientras que la eferente, como está más estrecha, se dificulta más el flujo de sangre. O dicho en otras palabras, es fácil que la sangre entre al glomérulo, pero es un poquito más difícil que salga del glomérulo. Y eso es importante porque eso ayuda al filtrado. Mientras más tiempo se mantenga la sangre adentro del glomérulo, mayor será el filtrado. Entonces, si le damos un poquito más de trabajo a la sangre para que salga del glomérulo, eso va a aumentar mi filtrado glomerular. Y en eso consisten los mecanismos de regulación, en modular los diámetros de las arteriolas. Fíjense bien, si la arteriola aferente
aumenta su tamaño, o sea, aumenta su diámetro, o sea, la arteria se dilata, entonces aumenta el flujo de sangre que entra al glomérulo, llega más sangre. Si le llega más sangre, entonces aumenta la presión capilar, porque está aumentando el flujo de sangre, y esos 10 milímetros de mercurio aumentan. Entonces, si la presión de filtrado aumenta, por lo tanto, la cantidad de filtrado glomerular también aumenta. Ahora, en otro escenario, si la arteriola eferente se constriñe, aunque la arteriola aferente mantenga el mismo diámetro y el flujo se mantenga, digamos, constante, la sangre le va a costar más trabajo abandonar el glomérulo. Digamos que se va a quedar sangre estancada adentro del glomérulo y eso también va a hacer que esos 10 milímetros de mercurio aumenten. Entonces, al aumentar, se incrementa el filtrado glomerular. ¿Cómo sería, digamos, una regulación a la baja? O sea, ¿cómo regula el riñón la disminución del filtrado glomerular? Pues de una manera muy sencilla, que sería haciendo constricción de la arteriola aferente. Si la arteriola aferente se constriñe, entonces limita el flujo de sangre que llega al glomérulo, ya no le llega tanta sangre, y como tiene menos sangre, pues tiene menos presión. Esos 10 milímetros de mercurio bajan y por lo tanto disminuye el filtrado glomerular. Otro mecanismo sería la vasodilatación de la arteriola eferente. Si esta arteriola aumenta su diámetro, aunque el flujo al glomérulo se mantenga constante, digamos que esa sangre sale más rápido del glomérulo, no se estanca tanto y esos 10 milímetros de mercurio pues también van a disminuir. Por lo tanto, el filtrado glomerular va a disminuir. Estos no son más que ejercicios mentales para que tú entiendas cómo funciona la física de la magnitud del filtrado glomerular, cómo podemos hacer predicciones de si aumenta o disminuye jugando con los diámetros de las arteriolas. Y esto es una introducción para revisar posteriormente los mecanismos fisiológicos para regular justamente los diámetros de esas arteriolas, es decir, los mecanismos fisiológicos para regular el filtrado glomerular. Hay mecanismos que involucran al sistema nervioso autónomo, por supuesto, otros mecanismos que involucran sustancias vasoactivas que viajan a través de la sangre y también hay mecanismos locales que regulan el flujo de la sangre hacia los glomérulos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante.